El programa de Psicología de la Universidad de Ibagué les da la bienvenida a la 15ª y a su vez a la versión final de la 11ª Cátedra Mercedes Rodrigo. En esta versión con el tema de Psicología y Neurociencia, Acercamiento y Aplicaciones. Queremos extender nuestro saludo de bienvenida a la doctora Laura León, conferencista del día de hoy, a la doctora Diana Jimena Puerta Cortés, directora del programa de Psicología de la Universidad de Ibagué, la doctora Sol Narváez, directora del programa de Psicología de la Universidad San Buenaventura Extensión Ibagué, al doctor Alfredis González con el eje temático Neurociencia. Contamos para ello con la conferencia sobre cerebro y tecnología a cargo de la doctora Laura León. La doctora Laura León es psicóloga graduada en la Universidad de los Andes con máster en investigación en psicología en la misma universidad. Es doctora en ciencia en el programa de psicobiología de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesora de tiempo completo en la Universidad Católica de Colombia y catedrática en la Universidad de los Andes. Su línea principal de investigación es mecanismos neurobiológicos asociados a la vulnerabilidad, al estrés y psicopatologías relacionadas. Ustedes ya conocen la dinámica. Al final de la conferencia vamos a disponer de 20 minutos para las preguntas, pero durante el desarrollo de la conferencia, en los laterales del auditorio van a encontrar el personal que a petición suya pues les va a entregar un papelito para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Para los que están en YouTube, a través de nuestra red, pueden enviar a través de Twitter con el hashtag numeral CMR2016 y ahí pueden hacer llegar sus preguntas, o a través de correo electrónico a psicología@unibague.edu.com. En ambos casos deben indicar su nombre y la universidad a la que pertenece. Doctora Laura León, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Primero que todo, quiero agradecer al Comité de la Cátedra Colombiana Mercedes Rodrigo en su 11ª edición por haberme invitado. Hace algunos años, bueno, ya bastantes, como 10 años, yo estuve sentada como estudiante de la cátedra y para mí, pues la cátedra fue muy importante porque me permitió ver un poco más allá del currículum de la universidad, ver gente que hacía investigación por fuera, que todos los posibles campos que puede tener un psicólogo y pues eso fue bastante enriquecedor. Entonces espero que esta cátedra y esta sesión sea interesante para ustedes, los lleve a querer profundizar más en el tema y pues que lo encuentren interesante para sus vidas. Yo pues me puse a pensar en la temática pues que tenían que hablar sobre neurociencia y tecnología y para mí esa unión entre neurociencia y tecnología está centrada en ver qué se puede hacer con un cerebro que es vulnerable a la psicología. Entonces hoy la charla va a estar centrada básicamente en esa pregunta. Entonces, en el momento en que uno empieza a pensar en por qué en esta cátedra de psicología se está hablando sobre neurociencia y tecnología, entonces uno tiene que preguntarse primero sobre la definición de psicología. Entonces, pues la psicología comenzó siendo estudiada como algo, o como el estudio de algo que no podíamos medir, que era el alma, y posteriormente empezamos a intentar tener medidas un poco más objetivas, entonces ya nos alejamos de esa parte espiritual para centrarnos más en lo que era el comportamiento. Entonces, la psicología fue evolucionando y su definición también fue evolucionando.
comportamientos más clásicos pues que ha estado relacionada y ha sido estudiada en psicología ha sido el comportamiento de desamparo que presentan algunos animales cuando pierden o les falta el control. Este modelo de desamparo fue propuesto por un investigador que se llama Martin Seligman. Y digamos que parte de lo que él escribió pues me hizo un poco regresar a mis bases de psicología. Entonces les cuento un poco a manera de anécdota que cuando yo empecé a estudiar psicología y me interesé por el área de neurociencias, me interesé mucho por las bases moleculares del comportamiento y sobre todo de la emoción, y mi interés estaba en entender más allá del comportamiento y centrarme más en las cosas moleculares. Cuando hablo de las cosas moleculares me refiero a las células, a las neuronas más específicamente, a los receptores, a los fármacos y cómo esos fármacos interactúan con esas células. Y por intentar ir más allá e intentar entender más, lo que me pasó es que me alejé mucho de la psicología. Me fui como más para otras áreas como la farmacología o la biología. Y para un curso que tuve que preparar sobre depresión, me encontré con un libro de Seligman que es sobre desamparo, y en él pues habla de toda la parte comportamental y cognitiva de desarrollar una depresión y de desarrollar desamparo en el caso de los modelos animales. Entonces ese libro para mí fue muy importante porque a pesar de que ya estaba como en otra onda y quería profundizar en otras cosas, ese libro me hizo retomar mis bases de psicología y me hizo entender que esas cosas moleculares que yo estaba estudiando, estaba intentando profundizar, no eran muchos y yo no las tenía en cuenta para ver hasta qué punto afectaban o no el comportamiento. Entonces, en ese punto, ese libro fue muy importante para mí y tiene una frase, bueno, un párrafo que me gusta mucho. Dice: opté por una explicación cognitivo-comportamental de los disturbios motivacionales, cognitivos y emocionales que acompañan la falta de control, que es lo que genera el desamparo. Con todo, eso no implica la exclusión de una explicación fisiológica. Al contrario, simplemente refleja el hecho de que conocemos mucho mejor las bases cognitivo-comportamentales del desamparo que sus fundamentos fisiológicos. Pero es claro que el desamparo debe tener alguna base neural y bioquímica. Entonces, esto lo escribió Seligman en 1977 y pues básicamente lo que él quiere mostrar en este párrafo es que pues hay una base biológica, hay una base fisiológica a la que él no pudo acceder básicamente porque no tenía los medios. Lo que había hasta ese momento le permitía decir que hay algunos correlatos fisiológicos, pero pues él no podía profundizar tanto. Entonces, ¿qué le quedaba? Mirar la parte de afuera, la parte externa, la parte comportamental. Entonces, ese fue uno de los puntos claves de mi vida como psicóloga y como neurocientífica. Fue en ese punto que entendí que ser neurocientífica no me alejaba de la parte de psicología, sino que complementaba mucho lo que yo era y mi definición como neurocientífica. Hay muchos neurocientíficos y esos muchos neurocientíficos tienen diferentes formaciones. Hay los farmacólogos, están los biólogos, están los cognitivos. Y para mí, mi formación como psicóloga me ayudó a constituirme la neurocientífica que soy hoy en día. Entonces, volviendo al caso de Seligman, de cuáles fueron las limitaciones que le impedían a Seligman ver más allá de solamente el comportamiento, era que pues en esa época todavía no habían muchos desarrollos que permitieran ver cuál era el proceso por el que pasaba un animal, más allá de
cuáles eran los estímulos que le generaban el desamparo, que generalmente eran estímulos aversivos, pero también podemos hablar de desamparo con estímulos apetitivos. Y la respuesta emocional que pues, él evidenciaba. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en sus comportamientos o en sus pensamientos, muchas veces de pronto debido a al contexto, ustedes no responden de alguna manera, y eso no significa que ustedes no estén pensando o no estén teniendo sentimientos negativos. A veces por el momento en el que están no pueden expresarlos. Entonces no podemos dejarnos llevar solamente por lo que se puede ver, toca ir más allá. Entonces, obviamente en la época de Seligman ya había algunos cuantos desarrollos en tecnología, pero pues todavía eran insuficientes. El desarrollo de la fisiología estuvo acompañado de los desarrollos en tecnología que permitían medir el comportamiento en diferentes niveles. Entonces, esa propuesta de medir el comportamiento, digamos, por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel o la tasa cardíaca, esos son correlatos de un estado de ánimo, de una emoción. Entonces, ya en esa época se empezaron a medir esos elementos, pero pues obviamente el desarrollo, la precisión no era muy buena. Bueno, y obviamente ese tipo de tecnologías que existían en esa época permitían ver solamente el funcionamiento del sistema nervioso periférico, no tanto del sistema nervioso central, y mucho más difícil acceder a lo que era el cerebro. Entonces, en esa época, para determinar cuál era el papel del cerebro en esos comportamientos, se tenía que esperar a que la persona muriera y se hacían análisis post-mortem del cerebro. Entonces, pensar, por ejemplo, en cómo una actividad está modificando el cerebro en ese momento, como pues probablemente a ustedes se les está modificando el cerebro en este momento, pues en esa época para eso necesitaban que la persona estuviera muerta para poder acceder a ello. A este cerebro lo hemos podido conocer ahora gracias a muchas nuevas tecnologías, como son las resonancias magnéticas. Entonces, ahora no solo podemos trazar cuáles son algunas de las vías que nos inducen desamparo, o nos inducen ansiedad, o nos inducen depresión, o cualquier otra patología, sino que también podemos analizar comportamientos que son complejos, como por ejemplo el amor. Entonces, ya tenemos la posibilidad de separar personas, llevarlas a un lugar de resonancia magnética y ver qué piensan, qué estructuras están involucradas en el momento en que están pensando en la persona que aman. Esto nos ha llevado a un nivel de profundidad mucho más amplio. Tenemos la posibilidad de ver la actividad del cerebro durante la actividad mental, y eso nos permite pues trazar las líneas neurobiológicas que también nos ayudan a entender mejor por qué se dan esas psicopatologías, y también para pensar en nuevas formas de tratamiento. Entonces, vayamos a la definición de tecnología. Según la Real Academia Española, es un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y otra de las definiciones que subrayé es el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Entonces,
en este caso me voy a centrar en esas dos partes de la definición de tecnología. Y lo primero que se ve como una característica de cómo se da la relación entre neurociencia y entre tecnología es que nosotros ahora, gracias a la tecnología, podemos ver el cerebro y sus procesos. Entonces, ejemplos de esos cerebros y esos procesos, está la resonancia magnética funcional y el PET. Entonces, en las dos primeras uno puede ver, perdón, en la resonancia magnética y en el PET uno puede ver en un tiempo específico un determinado comportamiento. Entonces podemos poner a una persona a que resuelva un problema o a una tarea de memoria. Entonces tiempo después se toma como una foto y gracias a esa foto podemos ver en qué condiciones está el cerebro. Con la resonancia magnética también podemos ver si hay lesiones y ver cómo se ha modificado la estructura, por ejemplo, en personas que han sido sometidas a estrés. La resonancia magnética funcional es mucho más detallada porque no solamente se toma una foto, sino se toma más que todo como si fuera un video en el que uno puede ver las diferentes actividades, los diferentes niveles de activación en diferentes áreas. En un momento, por ejemplo, en el caso de las personas que están enamoradas. Entonces podemos ver qué pasa en el cerebro, qué áreas se están activando cuando se le muestra a la persona la foto de su ser amado. Yo sé que suena un poco reduccionista el hecho no sé si a ustedes les parezca reduccionista, pero de pronto el pensar que algún área se activó mientras yo estoy mirando la foto de la persona que amo, no significa realmente el amor. O sea, situar el amor en un área del cerebro es un poco reduccionista, o se puede escuchar un poco reduccionista. Pero debemos entender que esa activación de esas áreas no es lo que es el amor, sino es la conjunción de todo. Entonces entendemos esos procesos mentales como el amor, como un producto de la activación de esas áreas. Si esas áreas no existieran o si esas áreas no se activaran, no podríamos sentir lo que sentimos. Entonces el amor sí está en nuestro cerebro, pero es una propiedad emergente de ese cerebro. No es solamente el área, sino la actividad y la conjunción de las áreas. Este tipo de técnicas generalmente se usa, este tipo de tecnología se usa generalmente en los artículos científicos. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez una resonancia magnética en la vida real o un PET scan. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto de su propio cerebro? Este tipo de técnicas casi no se usa en clínica, pero digamos para que cada uno conozca su propio cerebro. Si se usan generalmente es cuando hay contusiones, cuando hay problemas, cuando hay lesiones. En ese momento se utilizan esas tecnologías para ver dónde está el daño y qué tan grave fue. Pero en situaciones normales, como ustedes ahorita, pues que al parecer no tienen ninguna clase de lesión, no deben tener pues acceso a estas imágenes. Entonces, básicamente este tipo de tecnologías todavía son muy costosas y no se utilizan, por ejemplo, para diagnóstico temprano. La tecnología, además de haberse desarrollado en términos de la estructura del sistema nervioso central, también se ha desarrollado para ver más allá de la estructura. Entonces, hay cambios moleculares que somos capaces de ver ahora gracias a la tecnología.
y podemos centrarnos en áreas específicas, analizar, por ejemplo, un lugar de lesión, ver la composición de las células que están ahí, podemos ver inclusive los neurotransmisores. Entonces, gracias también a la tecnología estamos en ese proceso de mejorar nuestro nivel de detección de los cambios producidos por el comportamiento y que producen el comportamiento. Básicamente, la búsqueda de esos cambios moleculares es lo que yo estudio, mi línea de estudio. Entonces, para mí la pregunta inicial es ¿por qué no usar esas tecnologías para el diagnóstico temprano, si es posible, o si es posible la prevención de las psicopatologías? En este sentido es ver, por ejemplo, ver a las personas que tienen una depresión en este momento y ver cuáles son las características de esa persona, pero sería mucho más interesante si yo la evaluara antes de que desarrollara una depresión o que desarrollara una ansiedad y determinara cuáles son esas características que la hacen más vulnerable a desarrollar una depresión. Entonces, esa es mi línea de estudio. Entonces, para buscar esos marcadores o esos indicadores, se utilizan unos biomarcadores que son un indicador de un estado biológico. Entonces, esos biomarcadores nos pueden hablar de un proceso biológico normal, es decir, cuáles son las características, por ejemplo, si toma a un paciente de depresión, cuáles son sus características hormonales, cuáles son sus características pues a nivel de neurotransmisión, cuáles son sus características a nivel de actividad fisiológica, por ejemplo, activación del sistema simpático, activación del sistema parasimpático. Entonces, eso lo puedo tomar como una medición general de una persona. En un proceso normal puedo medir qué está pasando con esa persona. También en un estado patogénico, es decir, cuando ya la persona tiene una patología, entonces ver cuáles son las condiciones que caracterizan a la patología y también como el efecto farmacológico. Entonces yo puedo hacer una evaluación de biomarcadores en personas que están consumiendo el antidepresivo. Entonces voy a ver si la forma en que esa persona responde el primer día en que yo le doy el antidepresivo me predice si el antidepresivo va a ser bueno para esa persona o no va a tener ningún efecto, y me puede ahorrar el tiempo si yo logro determinar bien qué es lo que me predice que va a responder o no va a responder. Yo me ahorro el tiempo de mirar si sí le sirve o no le sirve y puedo cambiar el fármaco, por ejemplo, al día siguiente, sin necesidad de ver todo el proceso y al final darme cuenta que pues no me va a servir ese fármaco. Uno de los problemas más grandes en psicología, en la psiquiatría y sobre todo pues en las personas que sufren las psicopatologías es que aproximadamente el 30% de las personas responde a los fármacos cuando estamos hablando de psicopatologías como ansiedad y depresión. Eso es un porcentaje muy pequeño y eso tiene que ver más que todo con el diagnóstico de esas psicopatologías. Esas psicopatologías son muy diferentes, tienen etiologías muy diferentes y muy amplias, entonces su diagnóstico es difícil y no sé cuántos de ustedes se han acercado a un psiquiatra pues que diagnostica estas psicopatologías y que además las medica. ¿Cuántas veces han visto que tienen un diagnóstico diferencial para todos? ¿Cuántos de ustedes toman dosis diferentes de por ejemplo, una aspirina o un ibuprofeno cuando tienen dolor de cabeza? En teoría, esos fármacos están pensados para personas de 70 kilos y probablemente no todos pesan 70 kilos cuando se toman el ibuprofeno. Entonces, no hay un diagnóstico diferencial
Y en el caso de las psicopatologías es mucho más difícil determinar qué fue lo que causó la depresión o la ansiedad, pero a pesar de eso se tratan como si fueran igual. Muchas de las personas que son diagnosticadas con estas psicopatologías terminan tomando la misma fluoxetina, el mismo Prozac, en las mismas cantidades, sin tener en cuenta que todas las depresiones y todas las ansiedades son diferentes. Entonces, una de esas características importantes de los biomarcadores es que esos biomarcadores tienen que poder medirse objetivamente, es decir que tenemos que tener unas líneas de medida iguales para todos, y esto permite que también se midan continuamente, que sea una forma de medir el progreso, por ejemplo, del tratamiento. Si yo escojo un biomarcador como por ejemplo la cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés en sangre, y después voy a evaluar el efecto del fármaco, entonces yo puedo volver a medir a la misma persona en el mismo momento del día, a la misma hora y con las mismas condiciones, y ver si el fármaco realmente está bajando o subiendo la concentración de cortisol en sangre. Entonces es algo que tiene que ser medible y que tiene que ser medible objetivamente. Bueno, entonces esos biomarcadores tienen que ver con el tener el acceso a esos biomarcadores nos permite determinar qué personas son vulnerables a desarrollar esas psicopatologías. Entonces, la vulnerabilidad se define como el grado en que las personas pueden ser susceptibles. Entonces, si una persona tiene una vulnerabilidad, tiene un menor espacio para que algo le desencadene la depresión. Si tiene una vulnerabilidad, es decir, puede ser una vulnerabilidad genética, y le presentan un estrés, entonces una situación muy estresante, entonces esa persona es muy probable que desarrolle una psicopatología, como la depresión. Entonces, ese es el modelo tradicional de la vulnerabilidad, que se llama el modelo de diátesis estrés. En este modelo lo que se explica es que si una persona tiene vulnerabilidad y se le presenta la situación de estrés, va a desarrollar un comportamiento negativo que puede desencadenar la psicopatología. Mientras que por el otro lado estaría la resiliencia, que es ese sistema protector que a pesar de sufrir el mismo tipo de estrés, los mismos estímulos, la persona puede sobrellevar bien el estrés y no desarrollar una psicopatología. Entonces, básicamente en este modelo también se basa lo que es mi línea de investigación, que es ver cómo, o más bien por qué existen personas vulnerables y por qué existen personas resilientes. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona resiliente para que yo pueda de alguna manera modificar a la persona vulnerable y esta persona pueda salir adelante sin desarrollar la patología? Entonces, bueno, esta es otra explicación del modelo. Entonces, entre más, si una persona tiene un factor biológico, genético, que marca la vulnerabilidad, es muy probable que desarrolle la psicopatología. Entonces, entre más grande sea la vulnerabilidad, más pequeño necesita ser el estrés para que se desarrolle esa psicopatología. En este modelo, el estrés es necesario. El estrés es lo que marca el desarrollo de la patología. Si no hay estrés, no se desarrollaría. Pero actualmente hay un modelo que se explica en 3 vulnerabilidades. Una es la vulnerabilidad biológica, que no solo incluye la genética, sino también pues el entorno ambiental biológico. Una vulnerabilidad psicológica general y una vulnerabilidad psicológica específica.
Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad biológica, esta vulnerabilidad, sobre todo la genética, explica más o menos el 30 al 50% de la variabilidad y de la probabilidad de desarrollar una enfermedad, una psicopatología. Sin embargo, esta vulnerabilidad tiene algunos problemas sobre por qué desarrollar ansiedad o depresión. Parecen tener una diátesis común, es decir, que el estrés tiene que estar por detrás de las dos. No se puede caer en la parte de reduccionismo genético, es decir, no podemos decir, la persona que tiene este gen es la que va a desarrollar esa enfermedad, porque no necesariamente. Hay casos muy bonitos que muestran que no por tener un gen uno desarrolla la enfermedad. Lo que uno sí puede heredar es ser más susceptible. Entonces, si yo tengo un conjunto de genes que me hace una persona, por ejemplo, introvertida y con pocas relaciones sociales, entonces eso me hace mucho más susceptible a desarrollar una depresión o una ansiedad. La vulnerabilidad psicológica general, que está asociada con lo que les hablaba al principio del desamparo, esa parte de sentir el control. Hablamos de estímulos impredecibles e incontrolables. Estos dos serían predictores de ansiedad o depresión. Los modelos de indefensión aprendida son un ejemplo de esta vulnerabilidad psicológica general, es decir, cuáles son los contextos en los que yo aprendo. Y bueno, otros factores también me ayudan a tener una mayor vulnerabilidad psicológica general. En primates se hacen medidas fisiológicas de estos elementos y se ve que ellos tienen un aumento en los niveles de... Esta es la siguiente. Ellos tienen unos aumentos, diferencias en los niveles de cortisol. Entonces, en este caso, el biomarcador es el cortisol y es el que, digamos, predice si un macho va a ser dominante o va a ser sumiso. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo cuáles son los que probablemente van a tener una psicopatología, son los que tienen diferencias en los niveles de cortisol versus los que no tienen diferencias, y esos primates serían los considerados resilientes. Entonces, el cortisol en este caso serviría como el biomarcador, y en este mismo estudio en el que hacían la medición de cortisol, también hicieron resonancias magnéticas a estos bonobos, y lo que encontraron es que habían cambios en la estructura del hipocampo, y pues eso correlaciona con los estudios en estrés postraumático, el desorden de estrés postraumático, y eso nos permite ver que tal vez solo midiendo el cortisol podemos determinar si una persona tiene problemas o, digamos, cambios en su estructura y cambios en la estructura del hipocampo, cómo se correlaciona con los pacientes de estrés postraumático. Entonces, no es necesario que todos se hagan una resonancia magnética, sino que a través de los biomarcadores podemos hacer inferencias de cómo está la estructura de ese cerebro. Entonces, en el caso de los humanos se observan diferencias sexuales en los estilos cognitivos y influencias en los estilos parentales. Esto para explicar las diferencias en los tipos de vulnerabilidad. Entonces, gran parte de la vulnerabilidad psicológica general depende de la crianza, perdón. Y midiendo también con biomarcadores de cortisol, los niños que son más tímidos también tienen más concentración de cortisol en sangre. Entonces también eso nos indica que
probablemente estos niños van a tener a futuro una vulnerabilidad a desarrollar una psicopatología. En cuanto a la vulnerabilidad psicológica específica, pues ya nos referimos a eventos de la vida del individuo que son específicos a él. Ya no se trata del entorno en el que crece, sino específicamente los eventos, la forma en que le afectan esos eventos a él. Esto se ha visto mucho en estudios de epigenética, en los que se controla, pues sobre todo se hacen estudios con gemelos que comparten todo el material genético. Y no sé si ustedes conocen gemelos, pero a pesar de que dos gemelos se parezcan mucho y tengan todo el componente genético entre ellos, son diferentes en algunos aspectos. A algunos les gustan más, no sé, salir, otros son más callados. Entonces, a pesar de tener todos los componentes genéticos iguales, son diferentes. Y son diferentes por los entornos psicológicos específicos. La forma, la percepción que ven las cosas es diferente. Pueden estar muy cerca, pero si uno está parado aquí y otro está parado más allá, él va a ver un ángulo que este no va a ver. Entonces, eso es lo que marca las diferencias individuales y eso es lo que constituye básicamente las vulnerabilidades genéticas, psicológicas específicas. Entonces, como les estoy hablando de estos biomarcadores dependen del funcionamiento del sistema nervioso periférico. Entonces, pensando en la fisiología del estrés, pues tenemos por un lado la activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal, que nos activaría la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, y la activación también del sistema simpático y parasimpático, que constituirían el sistema nervioso periférico. Entonces, estos dos sistemas son o los que nos preparan para la acción, para la actividad, para defendernos, para salir corriendo o para tener una mejor respuesta adaptativa, y el parasimpático, que se encargaría de calmarnos y relajarnos después de las situaciones estresantes. Entonces, lo que pasa en términos generales en personas que sufren de estrés es que tienen una excesiva activación del simpático y tienen poca habilidad para activar su parasimpático. Entonces, el parasimpático, al no intentar calmar, se mantiene por más tiempo el simpático activado, y eso es lo que lleva a la degeneración del sistema. Entonces empieza a funcionar mal, y si empieza a funcionar mal a nivel crónico, genera las patologías. Otras formas de medir, además de los biomarcadores puramente, es, por ejemplo, el reconocimiento de expresiones faciales en situaciones de estrés. Entonces, es un ejemplo en el cual se utiliza una cámara con sensores visuales. Aquí. Entonces tenemos sensores y tenemos es como una cámara que tiene varios sensores y determina cuál es la expresión facial que está haciendo la persona. Y en tiene un mouse en el que se mide la presión arterial, también las imágenes térmicas de la mano, o sea, los sensores de temperatura de la mano, también la temperatura como tal y la respuesta galvánica de la piel. Entonces, con este tipo de tecnologías se puede determinar si una persona está respondiendo estresadamente o no. Entonces, como les decía, este tipo de respuestas se dan por la activación del sistema nervioso periférico, específicamente la rama del simpático, y nos permiten determinar si la persona está estresada o no.
Otra forma de medir también, ayudados con la tecnología, estas características del estrés es a través del reconocimiento de la voz en situaciones estresantes. Entonces vemos pues patrones, se analizan patrones diferentes. Esto se usa sobre todo en las llamadas de emergencia, porque muchas veces se utilizan mal y esto lleva a que pues no todas las personas llamen cuando necesitan algo. Entonces son útiles para el momento de determinar si la persona realmente necesita una emergencia o simplemente es una broma. Entonces generalmente se hace con este tipo de llamadas. Aquí es imágenes térmicas no termales, seguro, lo siento. Bueno, la cosa es que también se puede medir la cantidad de calor que se desprende un área como la mano, y dependiendo de la cantidad de calor que esté en la mano va a determinar si la persona está realmente estresada o no. Sin embargo, este tipo de medida es un poco arbitraria porque puede depender del clima. Entonces, de pronto en este momento muchos tenemos las manos calientes porque está haciendo mucho calor, o inclusive las podemos tener más frías porque si están sudando entonces debe estar más fresco. Entonces depende mucho del clima, no tanto de si la persona está estresada o no. Entonces, para el análisis de estas imágenes hay una nueva tecnología que se llaman imágenes hiperespectrales, que lo que hacen es analizar, cogen toda la información de la mano y toman diferentes fotos a diferentes niveles, y esto nos permite determinar si hay cambios en la actividad a niveles muy pequeños. Entonces, esta es una de las nuevas técnicas que sirve para la detección no solamente de estrés, sino por ejemplo detección de áreas con tumores. Actualmente se utiliza para hacer cirugías y remover áreas, porque esta técnica permite mirar píxel por píxel cuál es la característica y cuál es cómo la imagen nos da información sobre la palma de la mano, y no solamente en términos de la imagen, de la foto, sino que también puede analizar componentes químicos. Entonces, gracias a este tipo de análisis también podemos ver cómo podríamos caracterizar una persona que es más vulnerable al estrés versus otra persona que no es vulnerable al estrés. Entonces, ya hemos visto cómo la tecnología nos puede ayudar a acceder a descubrir mejor nuestro cerebro, cómo es nuestro cerebro, cuáles son sus procesos, y también cómo funciona pues nuestro sistema nervioso periférico y cómo funciona en situaciones de estrés. La tecnología nos ayuda a todo eso. Pero también nos ayuda en cuanto a los tratamientos. Entonces, en cuanto a los tratamientos, los tratamientos que modifican el comportamiento también son tratamientos que modifican el cerebro. Nuestro cerebro es bastante plástico y gracias a esa plasticidad nosotros podemos, a través de la tecnología, mejorar esa capacidad del cerebro de curarse a sí mismo. Una de las técnicas más utilizadas actualmente para tratamiento de muchas enfermedades es el biofeedback. En este hay una persona que está conectada a un sistema de computador. Ese sistema de computador traduce las ondas cerebrales a una pantalla visual que la persona está viendo, y la persona empieza a entender que lo que está viendo son sus propias ondas cerebrales. De esa manera puede intentar regular las propias ondas cerebrales. Yo traje aquí
un modelo de biofeedback. Pues me gustaría contar con 2 voluntarios para hacerlo, espero que funcione. Entonces, mientras lo pongo a funcionar, quien quiera venir acá. 2, por favor. Espero que funcione. No. Por favor, funciona. ¿Por qué no lo ves? No lo reconozco. Y lo probé 20 veces antes de venir. Sí, muchas veces. Ah. Voy a cambiar la pila. Sí, por favor. Desactívalo y vuelvo a desactivarlo. Pues nos queda tiempo y voy a terminar la presentación y lo dejamos para el final. No, ahorita lo reinicio, pero voy a terminar la presentación. Entonces voy a terminar la presentación y luego intento otra vez. La tecnología y sus
cosas buenas. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar, espero poderles mostrar, es un programa parecido a este. El que yo traje no es tan detallado. En este caso utilizan a un niño que tiene trastorno, déficit de atención y hiperactividad. Entonces lo conectan a un biofeedback, que es un sistema como el que yo traje, y se ven las ondas en un computador, pero a él esas ondas son convertidas en un cohete que se mueve. Entonces él recibe las instrucciones primero de respirar tranquilamente, se tiene que calmar y tiene que aprender que cuando la onda esté arriba, entonces él inspira, y cuando expira, entonces la onda está abajo. Entonces él empieza a regular su respiración mientras va viendo las ondas de respiración. Entonces, en ese caso no solamente se tienen en cuenta sus ondas cerebrales, sino también se tienen en cuenta, por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel, la presión arterial y así. Entonces, la idea es que lo entrenan para que mueva un cohete. La forma de mover ese cohete es que él tenga unas ondas específicas en el cerebro. Entonces, él se concentra, como él tiene déficit de atención, entonces las ondas que son más comunes en él son ondas no concentradas, como son la alfa y la beta. Entonces, las personas con déficit de atención tienen más ondas de tipo teta. Entonces, la idea es entrenar a esta persona para que no dependa más de los fármacos, sino para que aprenda a conocerse él mismo. Este es un tipo de técnica que depende de qué tan motivado esté el paciente. Obviamente, si el paciente no tiene ningún interés, es muy difícil acceder a él. Quien hace esto tiene que ser una persona que está completamente entrenada, no es solamente tener el dispositivo, sino que tiene que ser alguien que sepa de ondas, que sepa de cómo entrenar a una persona para relajarla y pues también para que desarrolle mejor la conciencia de sus propias ondas. Esto mejora mucho la calidad de vida. En este video muestran el ejemplo de un niño que pues tenía problemas de atención, y que por esos problemas de atención era un niño que tenía muchos problemas sociales, era bastante agresivo, y al no poder poner atención, pues se le dificultaba mucho las cosas en el colegio. El hecho de estar en este entrenamiento de biofeedback le permitía al niño, según lo comenta el papá, le permitía pues conocerse más y ser una mejor persona, de acuerdo a lo que decía el papá, porque él sentía que ya tenía control sobre lo que pensaba. En un caso, por ejemplo, de trastorno de déficit de atención, las personas sienten que no hay nada que puedan hacer y no se sienten lo suficientemente útiles. Y en este caso, al tomar las riendas de su propio cerebro, básicamente el niño se siente mucho mejor, tiene una mejor autoestima y también siente que puede controlar su propio cerebro. Entonces, digamos que el cambio más importante es que al conocer las ondas de su propio cerebro, al poder controlarlas, pues eso genera una satisfacción importante, y eso hace que estos pacientes no requieran una medicación, un tratamiento farmacológico, y asimismo no se vuelvan, por ejemplo, dependientes de esos fármacos. Entonces es una buena tecnología que surgió para el tratamiento. Bueno, esto es de... Bueno, otro de los avances importantes de la tecnología que nos ha
que pues, ha permitido el tratamiento de enfermedades es este estudio que hizo un neurocientífico brasilero que se llama Nico Lelis. Él tomaba las señales de unos, al principio, unos simios, tomaba las señales de su corteza motora y eso los traducía en movimientos. Entonces ponía al simio a caminar en una caminadora mientras tenía electrodos en la corteza. Y en Japón, al otro lado del mundo, eso fue en Estados Unidos, al otro lado del mundo, en Japón, tenía un robot que recibía esas señales por internet y el robot era capaz de caminar. Cuando llevaron al robot al frente del mono y le mostraron que el robot estaba caminando, el mono paraba, pero el robot seguía caminando. Seguía caminando solamente con la actividad de la corteza motora del mono. Entonces, esa actividad, ese robot se convirtió en parte como una extensión del mono. Ya no había que caminar porque ya el robot caminaba por él. Entonces, esta tecnología obviamente estuvo desarrollada y pensada para las personas que tienen tetraplegia o pues que no pueden caminar, o paraplegia. Y pues la idea, no sé si alguno lo vio en la Copa de 2014 en Brasil, fue algo muy corto, como de 8 segundos, en la que mostraron uno de estos modelos con un humano que no podía caminar, con sus propias ondas cerebrales fue entrenado para finalmente patear el primer balón de la Copa en el 2014. Pues es algo muy bonito que la tecnología ha hecho por nosotros, que es, por ejemplo, devolverle la idea de caminar a alguien que pues, ya le han diagnosticado que no va a volver a caminar. Entonces, es un desarrollo muy bonito, que también está asociada con esa interacción de la neurociencia y la tecnología. Traducir esas ondas cerebrales en movimiento y en movimiento de la propia persona. Por otro lado, también está este ejemplo en el que también con un set de electrodos conectados sobre la corteza motora, el pensar, por ejemplo, en mover el brazo, también hace que el robot mueva el brazo. Entonces, eso ya se entiende como control de otros objetos por el control humano. Esto tiene muchas implicaciones a nivel pues ético, porque podría pensarse, por ejemplo, en aviones que mandan para la guerra, cómo esto puede ser utilizado para cosas malas. Mandar aviones sin tripulantes y atacar a otras ciudades solamente con el pensamiento. Eso, pues obviamente los neurocientíficos que desarrollan esto no quieren que esto sea el final de sus tecnologías, pero pues también cabe pensar por qué se desarrollan estas tecnologías, para qué se desarrollan estas tecnologías y quiénes las usan a largo plazo. Entonces, pensar el lado de darle la vida a una persona, de volver a caminar, o los modelos de volver a escuchar o de volver a ver de alguna manera, son útiles para los tratamientos, pero también hay personas que los utilizan para otras cosas. Otro de los casos muy bonitos en neurociencia y tecnología son las terapias de estimulación profunda, en donde se le implantan electrodos en estructuras del cerebro, en este caso en una persona que tiene Parkinson. Entonces, acá tenemos una persona que que tiene el electrodo pero está apagado, y al otro lado ya cuando él tiene el aparato prendido. Entonces, es un cambio bastante drástico.
solamente pues, se hace en casos en los que los fármacos no funcionan completamente o ya se ha perdido funcionamiento de los fármacos. Pero ustedes ven que básicamente gracias al implante de esos electrodos, miren la diferencia tan impresionante. En el primero la persona mal se puede parar de la silla, no puede caminar solo, y con electrodo de estimulación profunda la persona es capaz de caminar relativamente bien. Este tipo de cirugías duran más o menos unos 10 años, después de los 10 años pues no tienen más efecto, se puede subir un poco la intensidad de la estimulación con estos electrodos, pero pues no son para siempre, porque de todas formas hay un deterioro de las neuronas, pues hay pérdida neuronal, todo el tiempo estamos perdiendo neuronas y llega un punto en que ya no hay más neuronas que estimular y por lo tanto ya este tipo de cirugías ya no tiene efecto. Entonces, pues ya hemos hablado de cómo las tecnologías nos permiten conocer mejor nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico. Ya hemos hablado de que también la tecnología nos ayuda a generar nuevos tratamientos, a tener una mejor calidad de vida en algunos casos. Pero también la tecnología también puede generar patologías. Entonces, una de las patologías más reconocidas en relación a las nuevas tecnologías es que estas tecnologías también actúan sobre nuestro cerebro. Al actuar sobre el cerebro, cambian nuestro cerebro, cambian la forma en que nuestro cerebro funciona. Y hay varios estudios que son bastante recientes que muestran que tecnologías como Internet, como Facebook, las redes sociales pueden llegar a ser consideradas una adicción, funcionar muy parecido a una adicción. Esta imagen me parece que lo dice todo. Es tan grave que las personas que empiezan a tener problemas de adicción con Internet o con redes sociales empiezan a tener problemas de atención, tienen problemas de memoria, básicamente porque estas nuevas tecnologías se empiezan a convertir como se convirtieron para el mono en el experimento de Nicolelis, como una prolongación. Entonces yo ya no necesito aprenderme los teléfonos como antiguamente nos tocó a muchos aprendernos los teléfonos, sino ahora tenemos el celular. En el celular están todos los teléfonos. Si se llega a perder el celular de todos ustedes, probablemente se pierdan bastantes números, pierdan contacto con mucha gente. Hay muchas aplicaciones ahorita que existen para guardar los contactos, porque todos sabemos que si se pierde el celular, es muy probable que perdamos contacto con mucha gente. Entonces, la forma en que estas tecnologías se han convertido en un adendo de nuestro cerebro también le ha quitado funciones a nuestro cerebro. Entonces ya no tenemos una activación cognitiva constante de, por ejemplo, el repaso, que es muy importante para aprender, para recordar en el futuro, para la memoria a largo plazo, sino que se van perdiendo esas habilidades porque nos confiamos en esas nuevas tecnologías. En este artículo del 2012 dice que la adicción a Internet está asociada a cambios estructurales en áreas del cerebro que regulan el procesamiento emocional, como son hipocampo, amígdala, la atención ejecutiva, que estaría centrada en el córtex prefrontal, que es básicamente el lugar donde nosotros nos constituimos como personas, es donde tenemos la conciencia de que somos nosotros, la toma de decisiones y el control cognitivo. Como estas adicciones a las redes sociales, a Internet, son consideradas adicciones, pues obviamente regulan aquellas cosas que nos gustan de las que no nos gustan. En el momento en que dejamos de usarlas, tenemos básicamente un problema de querer más y buscar más dónde está esa fuente que nos da placer.
Y si no la encontramos, entonces podemos irnos al otro lado de deprimirnos y perder el gusto por el resto de las cosas. Entonces, uno de los estudios que han ahondado en el tema del Internet muestra que se pierden conexiones entre estructuras tanto del córtex prefrontal como del parietal hacia las otras estructuras subcorticales. Esto nos indica que nosotros perdemos el control de muchas de nuestras emociones y muchos de los comportamientos. Entonces, los dos córtex, el parietal y el prefrontal, son los que se encargan de ejercer control sobre las estructuras subcorticales y regular el comportamiento. Si nosotros perdemos conexiones entre estas dos áreas y las subcorticales, pues se pierde el control y eso es lo que genera los efectos nocivos de las adicciones al Internet y a las redes sociales. En esta imagen se muestran las estructuras afectadas por ese tipo de adicciones. Tenemos el córtex prefrontal, el córtex parietal, el hipocampo, núcleos de la base y el tálamo. Entonces, pues a manera de reflexión, les termino diciéndoles que las tecnologías son algo que ha permitido el desarrollo de la neurociencia, algo que ha permitido que nosotros vayamos más allá de solamente el comportamiento y ha permitido que, por ejemplo, psicólogos neurocientíficos como yo ahonden en las bases neurobiológicas del estrés. Pero no se puede convertir en un accesorio más de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que es y nuestro cerebro funciona y funciona muy bien. El hecho de depender de estas tecnologías y el hecho de dejarse llevar, como muestra la imagen, por las tecnologías, no está generando un progreso para nuestra sociedad, sino al contrario, se están perdiendo muchas cosas que ya somos capaces de hacer, muchas habilidades que nosotros tenemos, como son la memoria y la atención, se están perdiendo básicamente porque no se saben manejar adecuadamente estas tecnologías. Entonces, a manera de reflexión, piensen un poco más hasta qué punto quieren depender de esa tecnología, y pues tal vez esforzarse un poco más en buscar otras formas de acceder al conocimiento y de interactuar con otras personas, porque otra de las cosas que hacen las tecnologías es un poco aislarnos de otras personas, aunque suene paradójico. Pero pues también es una buena oportunidad para que ustedes reflexionen sobre qué tanto están dejando que la tecnología invada sus vidas e invada su cerebro. Esta imagen, este video me gustó muchísimo, que es sobre cómo se ve el universo y cómo se ven las células del cerebro. Estas imágenes obviamente son posibles gracias a la tecnología, gracias a la descripción. Pues obviamente no son videos de cosas reales, sino son modelos, pero han sido posibles, esos modelos ha sido posible construirlos gracias a muchas tecnologías que se han desarrollado. Entonces, es para eso que sirve la tecnología, para acercarnos a cosas que tal vez no seríamos capaces de ver si no existiera, y no pues para que ella se acerque a nosotros lo suficiente como para bloquearnos o limitarnos. La tecnología se hizo, pues en el caso de Nicolelis, para que una persona pueda caminar y no para quitarle las piernas o para reemplazarle las piernas. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Voy a intentar reiniciar el computador para ver si es eso. Reiniciar. Mientras tanto avanzamos con la sí, dale. Bueno, mientras podemos ver si el programa funciona para que ella nos muestre otra parte de su conferencia,
Vamos a ir formulando nuestras preguntas y para ello invitamos a la doctora Diana Jimena Puerta, directora del programa de psicología de la Universidad de Ibagué, para que vayamos haciendo el tema de el conversatorio con nuestra conferencista invitada. Esta técnica exactamente, Daisy Mayri de Uniminuto Ibagué. ¿En qué lugar del mundo o en qué lugar de la cara? No es en Colombia. Esos son estudios que se hacen, pues el estudio específicamente del que mostré se hace en Estados Unidos. Requiere pues un sensor, de hecho pues ese era el artículo donde mostraban el sensor, cómo funcionaba. Entonces es algo que está, digamos, es relativamente reciente y todavía no se ha desarrollado lo suficiente para que se aplique pues a nivel internacional y en clínicas y todo. Hasta ahora está en fase de estandarización. ¿Cómo es posible identificar si una persona es vulnerable o es resiliente con el fin de prevenir la aparición de psicopatologías? Natalia Moreno, de Universidad DAR. Esa es mi línea de investigación y eso es lo que yo quiero estudiar. Todavía pues hay, como les mostré, hay muchos marcadores de resiliencia y vulnerabilidad. Algunas personas, por ejemplo, miden el nivel de activación del sistema nervioso simpático o, por ejemplo, el parasimpático con la respuesta galvánica de la piel. Y digamos que esas son las medidas que se hacen más a nivel pues, clínico y son fáciles de medir. No se hacen todo el tiempo. Lo que yo básicamente quiero desarrollar en mi vida es eso, buscar alguna forma de determinar antes de que se presente la patología, determinar si una persona es vulnerable o resiliente. Entonces todavía no hay respuesta para eso. Según su perspectiva, ¿usted cree que en Colombia existe un buen desarrollo de las neurociencias frente a la prestación de servicios públicos en salud? Andrea Martínez, de la Universidad de Nariño. Yo pienso que no, por lo que les dije, sobre todo porque no hay una buena interacción entre un psiquiatra y un psicólogo. Generalmente el papel del psicólogo está un poco relegado al lado del psiquiatra. Y básicamente, ¿quién puede decir si una persona pues, presenta comportamientos de depresión, de ansiedad, pues bien evaluado sería un psicólogo? El psiquiatra tiende a medicar cualquier tristeza como depresión y no se da cuenta que esto genera cambios a largo plazo, cambios en el cerebro de esas personas. No ahondé sobre el tema, pero los fármacos también son tecnología, también son cosas artificiales que diseñamos para modificar algo que aparentemente está funcionando mal, pero lo básico, que es el diagnóstico, está funcionando mal. Entonces, no pienso que no hay un adecuado avance de neurociencias en la clínica y pues por eso pienso que estos espacios son buenos para que personas que están interesadas más en la clínica y más en lo aplicado, pues ahonden más en estos temas y estén siempre pues bien formados y informados para cuando les toque estar frente a un paciente. Teniendo en cuenta los costos monetarios que implican las tecnologías para evaluar el cerebro, ¿cómo sería posible utilizarlas con el fin de prevenir la aparición de diferentes patologías? Byron Meneses. Pues básicamente por eso también les muestro algunas técnicas que no son tan caras. La técnica de biofeedback en realidad no es muy cara. Es una forma de acceder al cerebro, es una forma de acceder a cómo funciona el cerebro. No podemos ver la estructura,
pero también es importante entender cómo las correlaciones que existen. Les mostré los datos de los babuinos con los que trabaja, se me acaba de olvidar, bueno, los babuinos. Les mostré que existen correlaciones entre el nivel de cortisol, que es muy elevado en los babuinos que son susceptibles, y sus estructuras cerebrales. Entonces tal vez nosotros no podemos acceder, como sabemos, a la estructura, a su cerebro, a ver el cerebro de cada persona, pero sí podemos entender que hay correlaciones. Entonces tal vez si le medimos el cortisol, que pues no es tan caro como una resonancia magnética, podemos decir que si la persona tiene un cortisol elevado, puede ser que también tenga cambios estructurales asociados a ese cortisol elevado, como son los cambios hipocampales. Entonces, no, pues por el momento tenemos que basarnos en esas correlaciones porque no podemos acceder todos a ese tipo de mediciones. ¿Qué estrategia tecnológica hay para aplicar en niños con déficit de atención? Claudia Pineda, Universidad del Tolima. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Qué estrategia tecnológica hay para aplicar en niños con déficit de atención? Claudia Pineda, Universidad del Tolima. Pues de la que hablé fue del biofeedback. Creo que esa es una de las mejores porque no tiene en cuenta pues, los fármacos, eso es muy importante, que generalmente para estas patologías se implementan en niños. A los niños están siendo medicados desde muy pequeños y estos fármacos generan un tipo de dependencia que no es bueno para nadie. Entonces, digamos que una técnica no invasiva como es el biofeedback, que es solamente poner un electrodo y enseñarle a controlar sus ondas cerebrales, creo que es el mejor tratamiento que puede haber en relación a eso. ¿Cuál es la tecnología más económica que se puede utilizar para el diagnóstico, tratamiento y estudios de la depresión? Hernán Figueroa, Universidad de Nariño. Wow, el tratamiento más económico. ¿El tratamiento o el diagnóstico? Diagnóstico, tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Uy, no sé cuál sería qué sería lo más económico. En cuanto pues, a tecnologías, tal vez medidas psicofisiológicas como la respuesta galvánica de la piel. Eso básicamente se consigue en cualquier laboratorio de psicología, hay un medidor de respuesta galvánica de la piel. Y eso pues, sería como mediría la activación del sistema nervioso simpático. Pero así como a profundidad un diagnóstico solamente con eso, pues no, todavía no hay. El resto es pues que el psicólogo esté muy bien formado y pues sepa determinar las diferencias, diría yo. Aunque pensaría que desde los marcadores biológicos de la depresión y también… Los marcadores biológicos, pues el cortisol es más barato que la resonancia magnética, pero no es tan barato. Entonces, digamos que uno más fiable sería el cortisol, más que la respuesta galvánica de la piel. El cortisol sería como el que le seguiría como en detección, y pues es que estaría más asociada a las patologías. Desde la neurociencia, ¿cómo reducir los índices de adicción en niños? ¿Me puedes repetir otra vez? Qué pena. Desde la neurociencia, ¿cómo reducir los índices de adicción en niños? Desde la neurociencia, pues a mí me parece que en el caso de adicción puede funcionar la técnica de biofeedback, porque ojalá pueda ponerla acá, y pues en el caso del niño ustedes vieron que es un cohete, no es que él esté viendo las ondas como tal del mismo, solamente en la parte del entrenamiento de respiración él ve sus ondas, pero posteriormente él no ve ondas, él solo ve un cohete. Entonces es prácticamente como un juego. Podría llevarse a que
a que los niños entendieran ese control de sí mismos a través de esos juegos y entender también cuáles son las limitaciones y también, digamos, no someterlos desde muy pequeños y no someterlos únicamente a las nuevas tecnologías. Muchas veces cuando están muy inquietos simplemente se les da el celular o el iPad para que jueguen. Pero pues no, la idea es restringir un poco el acceso a las tecnologías, más que fomentarles más acceso a las tecnologías, pues como para que aprendan que hay otros métodos, hay otras formas de estudio, hay otras formas de aprendizaje, hay interacción con los pares, que también es muy importante, y ya, un poco más que acercarles más a la tecnología, es también darles espacio para que se desarrollen fuera de la tecnología también. A modo personal, ¿usted cómo se sentiría y qué pensaría si las neurociencias y la tecnología potenciaran una tercera guerra mundial? Pues sería muy triste. Ojalá que no pase. Pienso que pues tendría que caer en muy malas manos la tecnología. Pues no sé, creo que pues no es bueno. Ya. Bueno, ¿hay posibilidad de que alguien que tenga prótesis u otro artefacto que lo ayude con un problema natural pierda un poco su humanización porque ahora no está en el estándar común? Pues en algunos casos se presenta que la persona se siente un poco menos humano. Depende mucho de la persona y obviamente estas personas tienen que tener un acompañamiento psicológico porque no es fácil entender que la parte de uno es de otro material o es diferente o igual lo hace diferente. Pero hay personas que generalmente pues, que lo toman bien y entienden esa prótesis como una ayuda y como algo que mejora su calidad de vida. En el caso, por ejemplo, de las personas que pierden miembros inferiores y tienen otra vez la posibilidad de caminar y no estar en una silla de ruedas, ellos valoran mucho la prótesis porque es algo que les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces creo que depende de la persona. Según el tema de vulnerabilidad psicológica, por favor amplía el término restricción motora. Daisy Marín, Uniminuto Ibagué. Restricción motora, vulnerabilidad biológica. La restricción motora es un modelo es un modelo animal de vulnerabilidad biológica en la vulnerabilidad psicológica, en la que lo que se hace es restringir al animal en un espacio muy pequeño y él no se puede mover. Entonces, eso pues lo lleva a sentirse estresado y eso genera una vulnerabilidad a desarrollar pues posterior desesperanza. En los animales no podemos hablar de depresión, pero sí podemos hablar de esa falta de control. Nada, no funciona. No funciona. Vale. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera formularle a la doctora León. Con toda esa tecnología, alguna vez en un experimento, o sea, como está en el estado de esa figura, se le da, digamos, no sé, o sea, ver la imagen de la memoria de una persona, una situación, un estado que haya vivido en su vida a través del cerebro, como si fuera una pantalla de televisión. Quiero decir, en su niñez, en su adolescencia, ver un estado, un recuerdo en el que esa persona está en ese estado de congelación y ver en su mente la imagen de ese recuerdo. Bueno, hay algunos estudios que no se han hecho con humanos. No sé si te entendí bien, pero creo que entendí que era
si hay alguna forma de estimular algún recuerdo específico, Sí. solamente como estimulando un área, entonces se recuerda ese evento específico como si fuera una fotografía, algo así. Y si yo te dijera que si yo sí tuve una experiencia así y te la describo, y a base de esa experiencia, esa persona tuvo tipos de conducta que me condujeron a deducir lo que estaba viendo de ese recuerdo de esa persona, que fue muy trágico y que lo llevó a tener conductas magnicidas, tal vez me creerías, porque yo sí la tuve. Pues de qué se puede, o sea, si tú dices que la tuviste, pero y puede darse por activación de algún área del cerebro, sobreactivación de un área del cerebro en algún momento, que no sé, puede ser. Inclusive por eso estoy acá, para tener esa respuesta, porque cada vez que me acuerdo de algo, me nombran de algo, son como piezas que yo reuniera para perpetrarme más en la experiencia de esa persona y saber exactamente cuáles fueron qué es la integración de esa imagen de lo que vi, y sobre todo de las personas que estaban con él, porque estaban a sus espaldas y supieron transmitir la información de esa imagen a otra persona. Lo que pasa es que esa persona, como no sabía la técnica, no sabían repetir esa imagen. Bueno, después te explico, ¿sí? Por favor. Han formulado otra pregunta de la Universidad de Magdalena, Carmelina Pava. Usted anotaba la importancia del desamparo en los niveles de estrés. ¿Podría ampliar los resultados de investigación tanto en diagnóstico como en intervención? El desamparo en estrés. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Usted anotaba la importancia del desamparo en los niveles de estrés. ¿Podría ampliar los resultados de investigación tanto en diagnóstico como en intervención? El desamparo es un... Perdón, ya. El desamparo es un modelo propuesto por Seligman para explicar por qué se desarrollaba una psicopatología como la depresión. Entonces, él inicialmente trabajó con perros a los que les ponía o choques o les mandaba baldados de agua cuando estaban en un compartimento cerrado. Entonces, ellos no tenían controlabilidad, es decir, que no podían salir de ese espacio, tenían simplemente que recibir los choques o recibir los baldados de agua. Y también no predecían cuándo iba a pasar eso, podía ser en cualquier momento mientras ellos estuvieran en ese lugar. Luego evaluaba Seligman, les abría la puerta para que salieran de ese compartimiento y él esperaba que cuando él abriera la puerta ellos salieran corriendo de ahí. Lo que observó era que no, se quedaban porque, de acuerdo con Seligman, entendían que nada de lo que hicieran iba a modificar su comportamiento, iba a modificar las consecuencias. Las consecuencias, independientemente si ellos se sentaban, si iban la pata, si se ponían a ladrar, si podían aullar, independiente de cualquier cosa que hicieran, no importaba, siempre iban a recibir o el choque o el baldado de agua. Entonces, en esa parte estaría explicada comportamentalmente y cognitivamente la depresión. Es esa sensación de no poder controlar el entorno y no poder predecir en qué momento va a pasar algo malo, y como no lo puedo predecir, no puedo evitarlo. Si se modificaba alguna de esas condiciones, es decir, si el animal lo podía controlar o si el animal lo podía predecir, ya no se presentaba ese estado de desamparo. Entonces, digamos que estas eran las bases cognitivo-comportamentales del desamparo, que también después tradujo al tratamiento, a la depresión en humanos. Él decía, inclusive hay un apartado donde habla sobre el síndrome de los niños mimados. Dice que esto no solamente ocurre, esa vulnerabilidad a la depresión no solamente ocurre cuando
cuando se presentan cosas negativas, sino también cuando hay exceso de cosas positivas sin necesidad de, sin que haya un control. Entonces les llamaba el síndrome de los niños mimados porque eran niños que así se portaran mal o se portaran bien, los papás siempre los estaban premiando constantemente, los premiaban. Y entonces ellos sienten que no tienen ningún nivel de control. Ellos se porten mal o se porten bien, siempre van a recibir algo positivo. En algún momento donde pues se presente algo en lo que ellos no puedan controlar, que no sea de los papás, van a sentir un peso muy grande porque ellos saben que no son dueños de su vida y no pueden controlar su propia vida. Y eso los hace más vulnerables a la depresión. Entonces esos serían como los hallazgos de Seligman asociados a la depresión, al diagnóstico de depresión. ¿Ya? Bueno, lo siento mucho, no funcionó. Lo intenté de todas las maneras. Bueno, gracias. Qué lástima. Como que no está funcionando nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. La Universidad de Ibagué con esto cierra la cátedra colombiana Mercedes Rodrigo y los invita a participar de la misma el próximo año. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. No, pero ¿por qué no lo reconoció? No, y muchos lo probé 20